Calidad significa hacerlo bien cuando incluso nadie te está mirando. Henry Ford. Muy buenos días a la audiencia, a nuestra audiencia presencial, nuestra audiencia virtual. Hoy tenemos el honor de contar con un ponente vía virtual. Y bueno, les presento, el doctor Guillermo Orjuela es responsable de medicina transfusional en LATAM. El doctor Guillermo recibió su grado de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de Colombia y su maestría en ciencias por la medicina transfusional y trasplante en la Universidad de Bristol, Reino Unido. Ha sido coordinador médico del Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana, del Instituto Nacional de Salud de Colombia y del Banco de Sangre de Cordón Umbilical de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Hoy apreciamos su contribución al conocimiento en esta primer jornada académica de laboratorios de Grupo Microtec con la ponencia Principios de detección y agentes transmisibles por transfusión. Doctor, bienvenido. Gracias, muy amables, buenos días para todos. En primer lugar, dar un agradecimiento a los organizadores por la oportunidad de participar y bueno, al químico por la amable introducción. Sin más preámbulos, entonces vamos a pasar de lleno a la presentación. Espero que estén viendo mi pantalla. A ver qué pasa, pero avanza. Ya. Como lo mencionaba en la introducción, me voy a tomar los siguientes minutos para compartirles un poco información importante sobre los principios de detección y también sobre los agentes transmisibles por transfusión, particularmente los principales, aquellos que actualmente están en la mayoría de nuestros países como mandatorios para el tamizaje de los donantes de sangre. Me concentraré particularmente más que en las enfermedades propiamente de las que son responsables, en comentar un poco sobre el detalle de qué tipo de pruebas utilizamos, cuál es el principio para esa detección que hacemos, cuál es el riesgo principalmente o en concreto la ventana inmunológica para cada uno de ellos. Y en el primer segmento pues estaré hablando más de algunos elementos de fundamentación de por qué hacemos esta detección, con qué tipo de metodologías, por qué tamizamos para lo que tamizamos y qué otras herramientas también añaden en la seguridad transfusional más allá de las pruebas de inmunoensayos y pruebas moleculares que tenemos disponibles para salvaguardar la seguridad de los pacientes que reciben una transfusión. El contenido general se divide en estos tres elementos que mencioné acá. Vamos a hablar de la transmisibilidad de los agentes de relevancia transfusional. Tomaré unos minutos solo para quedar muy claros en el concepto del periodo de ventana inmunológica, que es básicamente el reto que tenemos con los inmunoensayos y lo que tratamos de reducir al mínimo. Y en la última porción, digamos, de la presentación, ya iremos tratando estos agentes principales uno por uno y los principios de detección que gobiernan a cada uno de ellos. Entonces empecemos comentando primero, pues, cuáles son estos agentes transmisibles por sangre. Tenemos un rango amplio de agentes que pueden ocasionar enfermedad en los receptores de sangre y que utilizan efectivamente o para los cuales la donación o la sangre, en principio, utilizada particularmente para propósitos transfusionales, puede ser una ruta efectiva también de transmisión de la enfermedad. Ahí tenemos un amplio rango de agentes, perdón, pasando por los clásicos virus y bacterias, pero también parásitos que incluso por los fenómenos climáticos a los que estamos hoy en día sujetos cada vez eh, se adentran más en territorios que previamente no eran de interés o que no tenían una relevancia importante en salud. Y también incluso agentes fuera del rango clásico de elementos vivos que consideramos como estas proteínas pirónicas que también pueden tener un efecto desde el punto de vista infeccioso en los receptores de sangre. Esa transmisibilidad, sin embargo, depende de varios factores que cubriremos enseguida. Primero, para que un agente de esta naturaleza o de cualquiera de estas categorías pues tenga el potencial de generar enfermedad en el receptor de sangre, requerimos que en el donante circule en su forma infecciosa. Algunas de o varias de estas enfermedades, por suerte, no circula su forma infecciosa y eso hace que aunque puede haber otras rutas de transmisibilidad, la ruta de sangre y particularmente transfusional, pues no sea importante. Y por eso, pues solo unos subgrupos de estos grandes categorías son importantes o relevantes desde el punto de vista transfusional. También es importante, si se quiere, es relevante
que en ese momento, en ese periodo en que hay circulación en la forma infecciosa, el individuo experimente algún grado de asintomatología o que la enfermedad en el curso natural de dicha condición experimente un periodo sin sintomatología. La razón es que habitualmente si hay una infección que tiene una sintomatología importante o evidente y que solamente durante ese periodo es infectante, probablemente pues esos individuos o no se acerquen a donar o la posibilidad de transmisión sea cortada a través de otros mecanismos que mencionaremos ahora, pero por ejemplo, la selección que hacemos en los bancos de sangre de los donantes a través de cuestionarios o a través de la entrevista médica, pues permitiera cortar la posibilidad de transmisión. Lo complejo es justamente en estas condiciones, cuando tenemos estos individuos en fases asintomáticas que pueden tornarse donantes y que por supuesto, si no tenemos otras líneas de intervención para cortar la posibilidad de transmisión, pues estas infecciones pueden efectivamente llegar al receptor de sangre y pues desarrollar enfermedad. Por supuesto, la transmisión parenteral, algo apenas lógico. Y la otra condición importante es que esa forma infecciosa se mantenga a pesar de las condiciones de almacenamiento que tenemos en los bancos de sangre o de otros componentes anatómicos, células, tejidos o incluso órganos, que es un rango térmico importante desde -196 hasta 22 grados, que es básicamente donde tenemos el almacenamiento de las plaquetas, que en esos rangos términos estas enfermedades o estos agentes todavía sean capaces de ser viables y por supuesto que una vez transfundidos desarrollen pues la infección. Entonces ahí tenemos varios elementos en la discusión, algunos de estos agentes que en el pasado eran más importantes, probablemente los cambios en las prácticas de almacenamiento de hemocomponentes hacen parte de que hoy en día no tengamos tantos reportes como en el pasado de transmisión, pero bueno, inevitablemente es uno de los factores importantes para que un agente tenga relevancia transfuncional e incluso también para que decidamos poner a punto o introducir un marcador de tamizaje, una prueba de laboratorio. Algunos de los virus reportados como infecciones transmisibles, aquí hay un amplio rango, pasando desde todos prácticamente los virus de la hepatitis, por supuesto también por los de la familia de retrovirus, que son parte hoy de los marcadores para los cuales tamizamos casi que de forma universal, HIV y el virus el linfotrópico humano de células T, el HTLV. También tenemos algunos virus de la familia del herpes, que si bien no son tradicionalmente parte del menú mandatorio o universal, conocemos que hay transmisión transfusional y generalmente tenemos para ellos algunas estrategias más específicas o más selectivas dependiendo del riesgo que hay para ciertos receptores. Ya veremos que esos otros de los elementos también que nos llevan a considerar cómo adoptar un programa de tamizaje para ciertos marcadores. Aquí tenemos como algunos ejemplos de la familia del herpes, particularmente el citomegalovirus que conocemos que tiene potencial de transmisión, pero que de cierta manera tenemos la fortuna que afecta solamente en mayor grado a una cierta población de pacientes receptores. Parvovirus B19 sigue un poco esa misma lógica. Y tenemos hoy día también un grupo grande de los arbovirus, que en el pasado no eran, digamos, causantes de gran problema para los receptores de sangre. Hoy tenemos cada vez más reportes de casos de transmisión transfusional. Por suerte, el potencial de causar enfermedad sigue siendo relativamente bajo, digamos, comparativamente con los otros virus más clásicos, pero sabemos que la transmisión transfusional es evidentemente otra ruta importante para que estos virus pues, se diseminen también en la población, así que hoy en día han ganado enorme importancia pues, en el campo de la medicina transfusional también. Moviéndonos un poco hacia la otra categoría de bacterias, aquí tenemos un grupo grande, en su gran mayoría provenientes de la piel del donante. Eso ha traído pues, diferentes programas y diferentes estrategias que ya han sido introducidas en la mecánica, digamos, diaria de los bancos de sangre para reducir la transmisión de esas bacterias, básicamente con técnicas y materiales para asepsia del sitio de venopunción, pero todavía tenemos
no solo a un grado de este tipo de causas como, digamos, la fuente de estas bacterias para el receptor de sangre, sino también algunos casos de bacteremias asintomáticas en los mismos donantes de donde pueden proceder algunos de estas bacterias. Muchas de ellas sobreviven de una manera bien efectiva a este rango térmico que mencionamos previamente y por lo tanto son causantes de las sepsis transfusionales, que son una de las complicaciones más importantes asociadas a la transfusión de sangre, no solo en morbilidad, sino incluso en mortalidad para los receptores. Infortunadamente, en nuestra área del mundo todavía muy subregistradas, pero pues son parte importante de los efectos adversos a los que se ven abocados los receptores de sangre. Tenemos también algunos otros protozoos, particularmente parásitos, que hoy en día han ganado bastante importancia. Malaria, particularmente en las zonas endémicas para esta infección. Ya tenemos algunos países en donde se está considerando incluso la introducción de pruebas moleculares para el tamizaje de malaria, para reducir la transmisión de esta enfermedad. Babesia, que la tenemos en algunos territorios como los Estados Unidos, algunas partes de Europa, en donde el vector pues existe y que además se comporta de manera estacionaria y tenemos ahí pruebas también ya en estos países para reducir o mitigar la transmisión de estas infecciones. Leishmaniasis, que en algunas regiones de Latinoamérica pues, existe, tiene algunos territorios endémicos y que también se ha documentado la transmisión transfusional. En el lado de los priones, que como les decía hace unas diapositivas atrás, no se trata en este caso de un agente vivo, son básicamente proteínas que habitualmente son partes de proteínas normales, pero algunas variantes de esas proteínas ocasionan que las proteínas circundantes modifiquen su estructura y básicamente se comporta esto como un agente infeccioso, básicamente cuando llega a o estas proteínas modificadas a un individuo que tiene proteínas en su estado natural, modifican espontáneamente la configuración de estas proteínas y son las causantes de un grupo bien interesante de enfermedades. La más importante, esta es la variante de Creutzfeldt-Jakob. En el Reino Unido, pues tuvo hace ya décadas atrás, tuvo un episodio bien importante. Esta es la famosa enfermedad de las vacas locas y que también se han documentado la posibilidad de 4 casos en donde la ruta de transmisión ha sido posiblemente transfusión, lo que ocasionó que el Reino Unido, por ejemplo, entre otras cosas, hasta apenas hace poco no produjera o no utilizara plasma local para atender pacientes derivados plasmáticos, básicamente a partir del plasma colectado localmente. Apenas, de hecho, hace menos de un año, esta política cambió, producto de que no se han encontrado o que no se dio, por suerte no se ocasionó una segunda ola de casos como se preveían y probablemente ese riesgo es hoy día mucho menor. La mayoría de los países están incluso transicionando a no preguntar incluso más o no tener más en los cuestionarios estas preguntas que tenían relación con las estancias en el Reino Unido, por ejemplo, porque ya el riesgo se considera relativamente bajo, pero pues en un momento fue algo importante que ocasionó también la introducción de ciertas medidas de mitigación para pues, evitar la transmisión de este agente priónico. ¿Por qué entonces no tamizamos para todos ellos si tenemos esta lista de agentes? Entonces, pues por un lado, no todos están presentes específicamente en la población de donantes, si bien sabemos que de algunos pacientes se puede dar la transmisión, en la población específica de donantes algunos de ellos no son tan, o no es tan claro que existan, entonces siempre hay que revisar específicamente este subgrupo como parte de la prevalencia de un agente en la población general, si realmente también alcanza a la población de donantes o no y en qué magnitud para tomar la decisión de tamizar o no para algunos de ellos. Por supuesto, cuando ya está establecido que los donantes son parte también de la población en riesgo de contraer esta enfermedad que estamos pensando tamizar, pues hay que ver cómo son estas relaciones de prevalencia e incidencia específicamente en esta población y por supuesto también entender si son un riesgo para todos los receptores. El caso tal vez que ejemplifica mejor esta situación puede ser el de citomegalovirus, que lo mencionaba previamente, en donde conocemos que algunos receptores de sangre con citomegalovirus positiva pudieran tener complicaciones, particularmente la población pediátrica neonatal, no tanto así
los receptores adultos, entonces podemos tener una estrategia diferente y podemos hacer un tamiz selectivo, por ejemplo, o conservar un inventario específico de sangre negativa para citomegalovirus para ser destinada a estos pacientes con mayor riesgo y pues evitamos así también, o mejor, hacemos un mejor uso también de los recursos para tener, pues en este caso, un tamizaje exclusivamente selectivo. Por otro lado, no todas las infecciones dan lugar a enfermedad clínica. Sabemos, por ejemplo, de muchos casos, y particularmente informados o reportados en las zonas endémicas, por ejemplo, para dengue. Sabemos desde hace muchos años que infortunadamente transmitimos dengue a través de la sangre. Sin embargo, cuando uno va a ver cuántos de los casos en donde se puede documentar que el donante efectivamente era positivo para el virus y que el virus efectivamente fue transfundido o pasado a los receptores, cuántos de ellos ocasionó una enfermedad clínicamente importante o incluso una enfermedad nueva, sobre todo en este tipo de infecciones en donde también coexisten las rutas clásicas de transmisión por el vector, pues ahí se pone un poco en el debate la pregunta de, bueno, cuáles qué elementos tenemos y sobre todo desde el punto de vista de costo-utilidad, involucrar o introducir nuevas técnicas o análisis de tamizaje para salvaguardar esos receptores si efectivamente no todos los casos desarrollan enfermedad clínica importante. Hepatitis A, por ejemplo, pudiera ser otra de esos casos en donde no tenemos algunas digamos, reportes documentados de la transmisión de la enfermedad, pero no se desarrolla la enfermedad como tal. Probablemente incluso se requiera para que esos agentes, bien sea virus o bacterias o de cualquier otra naturaleza, requieren en muchas ocasiones las rutas de transmisión clásicas o el vector involucrado para que se desarrolle la infección, a pesar de que lo detectamos en los receptores después de una transfusión, no desarrollan en cierta medida para algunas de estas condiciones enfermedad clínica importante, así que esas proporciones de cuántos individuos son clínicamente afectados también son parte de la ecuación a la hora de establecer para cuál agente vamos a tamizar o vamos a hacer un screening o no. Finalmente, también la factibilidad de tener una prueba pues varía dependiendo de la gente. Por ejemplo, para el caso de los priones, el Reino Unido estuvo trabajando incansablemente hasta creo que aún el año pasado para involucrar, introducir, desarrollar primero e introducir pruebas de la naturaleza que se requieren para los bancos de sangre y finalmente nunca fue posible. En este caso, el agente específicamente para seguir hablando de las pruebas crónicas involucraba prácticamente tener tejido cerebral, porque es donde es el tejido más afectado por esta patología, para poder tener una prueba con una sensibilidad y especificidad adecuada para lo que se requería, lo cual hacía impráctico tenerla, pues por supuesto, en el tamizaje de donantes, así que pues nunca llegó a ser algo posible. Y solo para ilustrar uno de los elementos o un ejemplo, pues en donde, aunque queramos y aunque los otros factores estén a nuestro favor para considerar el tamizaje, también la factibilidad y la disponibilidad de una prueba, pues es algo importante para tenerla en cuenta y por eso no tamizamos para todos y tamizamos solamente para un grupo selecto de estas patologías que efectivamente afecten más a los pacientes. Y allí viene un concepto importante que es el que llamamos el riesgo residual y que hace referencia a cuál es la probabilidad de transmitir estas enfermedades después de poner a punto o después de tener en cuenta todos los elementos que tenemos en un escenario específico, en una región específica, por ejemplo, para mitigar esa transmisión de la infección. Y básicamente aquí me refiero pues a los clásicos o universales, la encuesta de los donantes, la información que se da previamente a la donación, pero puntualmente las pruebas que tenemos de laboratorio y la tecnología que tenemos de laboratorio para detectar esas enfermedades, por supuesto, no utilizar esos componentes en los pacientes, pero que aún involucrando o aún utilizando estas pruebas en la rutina, siempre sabemos que hay un margen, ya vamos a hablar un poco más del periodo de ventana, pero incluso podrían ser por fallos de las pruebas o por agentes a los que no tamizamos, tenemos entonces un riesgo finalmente para los receptores de sangre. Ese es el riesgo, pues a la probabilidad que llamamos riesgo residual. Y en esta gráfica, o en esta tabla mejor, el propósito es un poco comparar que los riesgos residuales o esas probabilidades de infección están en buena parte determinadas por la prevalencia de las infecciones a nivel de territorios o a nivel de la población dependiente, en este caso,
de dónde lo hagamos, entonces ese riesgo residual en primer lugar estará muy cargado por la prevalencia de las infecciones y por supuesto por qué tecnologías tenemos disponibles para hacer la detección de esas enfermedades. Entonces ahí estamos contrastando los riesgos residuales en tres contextos diferentes: Brasil, Francia y Camerún en África, en donde pueden ver ustedes que comparativamente, no solo o comparativamente para diferentes escenarios de tamizaje, cuando se tienen nuevas pruebas moleculares, de todos modos, el efecto que tiene la prevalencia local de la enfermedad, pues hace que los riesgos para los pacientes, en este caso los receptores de sangre, pues se vean modificados en esa misma proporción. Territorios con mayores prevalencias tenemos generalmente mayores riesgos de transmisión transfusional y por supuesto lo opuesto también aplica y efectivamente también el efecto que tenemos con la mejora tecnológica o con pruebas que reduzcan el periodo de ventana, pues también estará muy involucrado en la reducción de ese riesgo para los receptores. Por supuesto, esto ilustra de buena manera el efecto que tiene una prueba como la prueba molecular que está aquí ilustrada en el lado izquierdo para los diferentes marcadores, pero también nos hace reflexionar que hay otros factores que, aparte de las pruebas, que son importantes tener en cuenta y que revisaremos posteriormente en la presentación. Para empezar un poco a entrar en materia en las pruebas específicamente, para entender cuál es el principio fundamental del screening o del tamizaje, del cribado de los donantes, en particular, o mejor, en general, no particular, en general, la mayoría de estos agentes se comportan como la gráfica aquí lo expone. Generalmente, después de un tiempo o de la exposición al agente que sea de relevancia transfusional, lo primero que vemos en el tiempo es la aparición de los ácidos nucleicos en sangre, precedida o precede esta a la aparición de los antígenos, que son ya partículas específicamente del agente infeccioso, antígenos virales o antígenos bacterianos o parasitarios. Y finalmente lo que vemos en la respuesta es efectivamente la respuesta ya del huésped, en este caso del individuo potencialmente donante, básicamente la respuesta inmunológica representada en los anticuerpos específicos para esa enfermedad. Entonces, esta es la secuencia temporal que, claro, se complica un poco más dependiendo del tipo de infección. Para algunas de ellas, algunos de estos anticuerpos, pues primero tenemos varios anticuerpos para poder tamizar o para poder monitorear. Algunos de ellos desaparecen o persisten en el tiempo eh, dependiendo o de forma independiente de la naturaleza de la infección, si la infección es una infección que resuelve o que persiste en el tiempo de forma crónica. Algunos de ellos persistirán en el tiempo no como marcadores de una infección activa, sino como unos marcadores de infecciones pasadas resueltas. Entonces ahí se complica un poquito más el panorama, cada uno de ellos habrá que verlo, pero en su gran mayoría surten esta dinámica como la que está aquí presentada en la diapositiva. Tenemos igual la aparición de, primero, igual los ácidos nucleicos, dependiendo del tipo, o mejor, dependiendo de cómo curse la enfermedad, desaparecerán o persistirán en el tiempo. Los antígenos lo mismo y los anticuerpos igual, dependiendo del tipo de agente. Algunos pueden persistir en el tiempo, otros monitoreamos su caída como parte pues del monitoreo que hacemos a la resolución de las infecciones. Pero para cada uno de ellos pues esta mecánica varía de algún grado, pero esta es básicamente el panorama del cual nos basamos todavía hasta hoy para tener pues digamos más claro cómo hacemos am, pues este tamizaje, ¿verdad? Esta temporalidad es importante para todos. De todos modos, ¿qué demandas tienen estas pruebas? Y es parte de de la dificultad para las compañías que manufacturamos o que producimos estos ensayos. ¿Cuál es el reto al que nos vemos expuestos? Entonces, tenemos una, un pedido importante de una altísima sensibilidad y especificidad, lo cual es bien complejo. Saben, conocen ustedes que, sobre todo acercándonos al 100% en alguno de estos dos parámetros, empieza uno a tener que decidir entre una balanza muy fina, ¿verdad? Cuando me acerco a mejorar la especificidad, normalmente pierdo algo de especificidad y eso es crítico en el caso de las pruebas de tamizaje de donantes, en el caso de los bancos de sangre, porque aquí tenemos, infortunadamente o afortunadamente, pues hay un principio, por supuesto, de riesgo acá. Primero, de alguna manera, preferimos perder algo de especificidad con tal
de salvaguardar la máxima sensibilidad. En otras palabras, preferimos nunca exponernos a un falso negativo con la posibilidad de que eso trae o el, eh, el digamos que de alguna manera tenemos que, no podemos evitar que tengamos algunos casos de falsos positivos, precisamente salvaguardando que nunca se nos vaya idealmente ningún falso negativo en un donante, que por supuesto implica transfundir un producto, pues, digamos, con la posibilidad de que tenga un agente infeccioso allí que termine causando una infección transfusional. Entonces, ese es un balance crítico para sobre todo para los fabricantes, y que tratamos siempre de procurar por el 100% en ambas de estas dos métricas, pero es realmente difícil, tenemos un techo igual tecnológico, así que el mensaje es, los fabricantes en el caso de los donantes siempre prevalecerá la máxima sensibilidad posible, aun cuando tengamos algunos casos de infección, perdón, de falsos positivos que pues no representan ningún riesgo para el individuo, pero que pueden traer de todos modos su complejidad para el manejo en los bancos de sangre, pero pues es básicamente el precio que se paga por no tener algo contrario, que es básicamente la transmisión de una enfermedad al receptor. Por supuesto, otros factores importantes allí, la automatización, el control de proceso, la simplicidad y otras que hacen que sea una tarea bien especial y bien importante manufacturar estos ensayos específicamente con ese propósito y por eso tienen una dinámica diferente, tienen un monitoreo diferente a las pruebas clásicas, digamos, de laboratorio clínico diagnóstico, porque estamos frente a una serie de ítems, digamos, de demandas importante y también a un entendimiento diferente a que los resultados están salvaguardando, en este caso, a un receptor de sangre y no necesariamente diagnosticando a un donante, y eso es importante tenerlo en cuenta. No sé por qué me apareció aquí como si alguien hubiese rayado la pantalla. Espero que no la estén viendo, pero si alguien me ayuda de la parte técnica a quitarla, porque no sé cómo, porque está como marcando algunas de las diapositivas, pero bueno, ahí espero que se pueda ver. En esta tabla que están viendo ustedes, básicamente pretende solo mostrar cuáles otras mecanismos, cuáles otras estrategias tenemos de todos modos para asegurar que el componente que transfundimos sea pues inocuo en lo posible para el receptor, más allá del tamizaje, más allá de las pruebas que por supuesto dan cuenta de una parte muy importante, quizá sin duda es el elemento más importante para reducir la transmisión de enfermedades, pero otros también de los que están aquí mencionados, los aspectos, la información predonación, la educación a los donantes, toda la parte de la selección médica y que hacemos también con los cuestionarios a los donantes que nos permiten de ahí también retirar, digamos, algo del riesgo para los receptores e incluso después de las pruebas, los mecanismos, las técnicas de procesamiento que tenemos, de almacenamiento de hemocomponentes y aspectos hasta incluso el momento antes de transfundir ese componente a los pacientes que permiten reducir el riesgo de transmisión transfusional. Para ponerles un ejemplo de uno en la etapa previa a la transfusión, simplemente la inspección visual del hemocomponente en ocasiones nos permite detectar allí eh, precisamente anormalidades en la visualización, digamos, del componente o en el aspecto que en ocasiones dan cuenta de crecimiento bacteriano, por ejemplo, en algunos hemocomponentes, y simplemente eso puede hacer que allí el riesgo para los pacientes sea menor. Entonces, solo para no perder de vista que lo que estamos hablando hoy, las pruebas, es sin duda un elemento muy, muy importante, pero que es parte de una cadena de numerosas estrategias que tenemos para asegurar que la sangre pues, tenga el menor impacto para los receptores. Bien, ahora transicionamos al segundo elemento que habíamos mencionado en el contenido de la charla y es el periodo de ventana, porque como les digo, hacia la última parte que hablamos ya de los marcadores, me centraré mucho en qué pruebas utilizamos y sobre todo cuál es el elemento de ayuda que tenemos para reducir este concepto de periodo de ventana. Entonces, típicamente el periodo de ventana inmunológica se describe como el número de días entre el momento en que se adquiere la infección o entre el donante, en este caso, o el individuo, está expuesto a la infección y adquiere este agente infeccioso y el primer resultado positivo. Se pregunta usted, ¿el primer resultado positivo para qué? Pues justo eso ilustra que el periodo de ventana depende de una forma importante o pues se establece para cada
tipo de prueba. E incluso entre fabricantes tenemos diferentes periodos de ventana porque es para una prueba muy específica. Entonces no será igual el periodo de ventana. No podemos hablar de periodos de ventana idénticos incluso para un agente infeccioso, porque cada tipo de prueba, no solo dependiendo de lo que midan antígenos, anticuerpos, sino incluso entre fabricantes midiendo el mismo tipo de anticuerpo. Por ejemplo, tenemos algunas diferencias en cuanto al periodo de ventana. Y eso es importante, am, sobre todo para entender ahora cuando hablamos de estos periodos de ventana estimados para las categorías de pruebas, que de todos modos a nivel individual los fabricantes tenemos algunas diferencias entre unos y otros. El término también es un sinónimo de lo que a veces se reporta como sensibilidad a la seroconversión. Esto también es un símil o un sinónimo del periodo de ventana. Lo importante es no confundir el periodo de ventana con el periodo de incubación, que hace referencia al tiempo entre la exposición, igual que en el caso del periodo de ventana, pero en este caso al desarrollo de síntomas. Si recuerdan lo primero que hablamos al principio, decía, necesitamos un periodo asintomático, por eso es que es importante acá, en el caso de que un agente sea relevante para la transmisión transfusional. Entonces, lo que esperamos acá es que usualmente el periodo de ventana aquí sea mucho más corto, incluso que los síntomas incluso aparecen posteriormente o no aparecen. Tenemos muchas de estas infecciones que cursan de forma asintomática, entonces todavía más crítico es tener una prueba primero y segundo periodos de ventana cortos. Estos varían también dependiendo del agente, pero también de la tecnología utilizada para detectar ese agente infeccioso y depende de múltiples factores, entre otros, hablando específicamente aquí del caso de los virus, que es donde más vemos la influencia en la detección de los títulos virales, de la ruta de la infección, va a ser diferente un individuo, incluso pensándolo como donante, pero va a ser diferente si ese individuo adquirió la infección vía transmisión sexual, vía otra transfusión, que en el pasado podía ser algo viable. El donante pudiera haber tenido una transfusión previa y ahí adquirir la infección. Va a ser diferente la capacidad de detección que tengamos para una prueba en específico, el genotipo de la infección. Algunos son más fáciles o más difíciles de ser detectados. La presencia de anticuerpos neutralizantes, caso típico la hepatitis B, va a ser diferente la capacidad de detección si estamos, incluso de transmisión, aquí también aplica para el desarrollo de la enfermedad. Si la transfusión es administrada, en el caso de hepatitis B, a un individuo que tenga anticuerpos, probablemente no va a desarrollar la enfermedad, aun cuando el agente infeccioso pues, fue transmitido. Entonces, esto va a influenciar no solo la detección, sino la capacidad también de desarrollo de enfermedad en el huésped, en este caso en el receptor. Y por supuesto, la tecnología de detección inevitablemente va a ser otro factor de influencia. Mm, tenemos también acá en esta tabla lo que llamamos los periodos estimados de ventana para las diferentes categorías del ensayo. Vuelvo a insistir en esto que son periodos estimados, pero que aunque son estimados, hemos adoptado de cierta manera arbitraria, pero pues sustentados en estudios, por supuesto, en donde estos son los tiempos medios o los tiempos promedios en donde se ha dado la detección, digamos, de las diferentes pruebas. En este caso tenemos aquí los tres marcadores virales clásicos de banco de sangre y tenemos en la parte alta las diferentes categorías. Tenemos del lado superior derecho o al final de la tabla, estas son pruebas rápidas de anticuerpos, que sale como antibody RDT. Tenemos las pruebas en combo, en el caso del HIV por lo menos, y de hepatitis C, que existen en combo. Igual en pruebas rápidas, RDT, todas pruebas rápidas, antígeno moviéndose hacia el lado izquierdo. Luego aparecen los anticuerpos en pruebas de ELISA básicamente y quimioluminiscencia. Luego tenemos las de combo en quimioluminiscencia, que en este caso HIV, por ejemplo, bajamos de solo tener el anticuerpo a cuando tenemos involucrado ahora el combo, que básicamente es con el antígeno P24, bajamos a 16 días. Esto igual como estándar, eh, digamos, arbitrario, universal, esos son los promedios igual. Entonces, esa es la reducción de ventana. Hablando de técnicas específicamente, si hiciéramos o nos vamos corriendo hacia la izquierda, solo antígeno bajamos a 14 días, solo las pruebas de detección de P24. Y aquí aparece un salto más importante, más grande, sobre todo en el caso de hepatitis C, el que se ilustra más. mm, Sobre todo frente a las pruebas en que se veían anticuerpos o incluso combo,
es donde aparecen las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares traen otro diferencial, sobre todo comparativamente con las pruebas de anticuerpos, y es que tradicionalmente se utilizan en pools de muestras. Tenemos hoy día disponibles, por supuesto, también las pruebas a nivel individual, como lo hacemos normalmente en el caso de la serología, pero por efectos de costos, todavía muchos de los países que incluso tienen pruebas moleculares en el tamizaje de donantes utilizan mini pools. Eh, Efectivamente, los mini pools diluyen la cantidad de agente infeccioso que se puede encontrar, y por supuesto el nivel de detección va a cambiar, pero también cambia de forma importante los costos, así que en ese balance se han mayoritariamente hecho populares la adopción de pruebas moleculares en banco de sangre a nivel de mini pools de tamaños variables. Hoy día incluso no son muy amplios, 6 12. Entonces, pues bueno, solo por entender que ahí también el tamaño de los pools cambia de forma importante los periodos de ventana. Entonces, simplemente de forma ilustrativa para tenerlos presentes, como ven ustedes, los periodos de ventana de hepatitis B con las pruebas moleculares se redujeron, pero ya traíamos, de hecho, desde las pruebas que involucraban el antígeno de superficie, un periodo bajo relativamente a lo que nos da la prueba molecular. Esta es la diferencia mínima entre molecular, por supuesto, en minipules, y la prueba de antígenos es la menos en cuanto a magnitud. Y la máxima, en contraste, es la prueba de hepatitis C, en donde sí tenemos un cambio bien dramático, sobre todo en las pruebas que involucran solo el uso de anticuerpos, que andábamos por el orden de 60 días, y cuando se incorpora la prueba molecular, pues ya estamos en el orden de 7 días. También, de hecho, se reduce de forma importante cuando tenemos el antígeno de hepatitis C, pero que no es tan común, es común en algunas partes del mundo, incluso en nuestro territorio, el sur del continente, Uruguay, Argentina, algo de Centroamérica también creo tienen algunos países tienen la prueba de hepatitis C antígeno, que puede ayudar también a reducir de forma importante el periodo de ventana. Pero bueno, para ilustrar acá, las pruebas moleculares efectivamente han tenido un impacto importante en el caso de hepatitis C, el más dramático de todos, en la reducción de este periodo de ventana. Ahora sí pasamos a ver estos marcadores, vamos a ver los más frecuentemente utilizados y sobre todo con el foco de cuál es el elemento diferencial en cuanto a la prueba de tamiz o cómo los tamizamos y al efecto que tienen las pruebas, sobre todo las más actuales, las pruebas moleculares, en reducir los periodos de ventana. Entonces empezamos con tal vez el más importante de todos, que es el HIV, que sabemos que tiene no solo familias, sino muchas, de hecho, muchas familias. Eh, Tenemos un retrovirus aquí que de hecho tiene una homología bien importante entre el HIV 1 y 2, más del 50%. Esto hace que tengamos una alta posibilidad digamos, de detección de reacciones cruzadas en la detección. Entonces, solo lo puse por eso, porque muchas veces en la detección que hacemos con las pruebas de tamizaje podemos estar capturando alguno de los dos, no discriminan efectivamente. La transmisión que conocemos todos, parenteral, sexual y vertical. Tenemos en la mayoría de los individuos un cuadro, o bueno, en una proporción importante, 40% de los casos, un cuadro viral agudo que casi que nadie puede suponer que se trate de una infección de esta naturaleza. Pero lo más crítico es este largo periodo asintomático que puede llevar incluso décadas y que pues hace importante, sobre todo en el contexto de los donantes, que efectivamente pues asisten muchos de ellos inocentemente y sin ninguna sintomatología a ser donantes, y que efectivamente podemos estar transmitiendo la enfermedad si no tenemos pues estas eh, estrategias de intervención para mitigar el riesgo. Por suerte tenemos ya una batería bien buena y efectiva para el control de la enfermedad, infortunadamente no para la erradicación completa, pero este control de la enfermedad, sobre todo si estamos ante casos de diagnóstico temprano, tenemos individuos con una sobrevida que prácticamente hoy es igual a la de la población general. Y otro dato importante acá, las unidades que son positivas de HIV, casi que de forma independiente del título de agente infeccioso, en este caso de HIV, el título de la viremia, tiene un altísimo potencial de infección en el receptor, casi que cerca del 100% de estas unidades causarán enfermedad o patología en el receptor, lo cual pues hace que sea muy crítico tamizar y tener todas las herramientas para reducir la transmisión de este agente. Clásicamente lo que tenemos actualmente o de forma más universal
son inmunoensayos de cuarta generación, o sea, anticuerpos más antígeno. Tenemos aquí la prueba combo en la mayoría de países y de territorios para reducir el periodo de ventana y para reducir, por supuesto, la transmisión. Si recuerdan de la tabla, esto nos da más o menos 16 días aproximadamente. Algunos centros que ya están incorporando el NAD y algunos países donde están incorporando el NAD, pues ahí tienen una barrera o una reducción mejor importante en ese periodo de ventana, que está alrededor de los 11 días aproximadamente. Pues gracias a la introducción de esta prueba, se mantienen incluso coexistiendo las pruebas serológicas con la prueba molecular. Esto está un poquito fuera de los aspectos de esta charla, pero tenemos todavía algunos escenarios en donde la prueba la detección de la respuesta inmune puede ser la única forma de detectar la exposición al HIV. Entonces, por eso se mantiene coexistiendo la prueba molecular con la prueba molecular, pero evidentemente actuando, digamos, sinérgicamente, tenemos el periodo de ventana más corto de la historia específicamente para los donantes en 11 días. Y me avisan por favor cuando tenga que hacer el break para proceder. Pero bueno, por el momento continúo con hepatitis B. Hepatitis B es un poquito más compleja en términos de su historia natural. Los pacientes que se infectan de hepatitis B, por suerte, una gran mayoría desarrolla, pues primero una infección que no es clínicamente importante, sobre todo en la etapa aguda, y una buena proporción va a resolución espontánea de la enfermedad, lo cual pues es muy bueno para los pacientes o desde el punto de vista de los pacientes, por supuesto, pero tiene otras vertientes allí en el curso natural que sí son más complejas en el escenario de los donantes, como las infecciones crónicas o las infecciones ocultas, las hepatitis B ocultas, que pueden llevar a que efectivamente estos individuos se acerquen normalmente como donantes y que pues si no se tienen las pruebas específicas de laboratorio pudieran efectivamente transmitir de forma eficiente la enfermedad a los receptores. Por supuesto, hay complicaciones de ese porcentaje menor, de todos modos, que va a infección crónica, que puede llevar a cirrosis y a cáncer de hígado, que es la complicación más relevante, pero por suerte, pues es una proporción menor comparativamente con las otras vertientes digamos, de evolución de la enfermedad. También varía si esto le da a los adultos o a los niños, si no tenemos inclusive un cruce, digamos, de las proporciones de las diferentes vertientes o de los diferentes brazos de desarrollo de la enfermedad, pero lo que compete particularmente con los donantes, pues son más estas infecciones del lado crónico y ocultas, las que son más importantes para nosotros, pero por supuesto también estas agudas que se desarrollan en etapa asintomática, pues que efectivamente pueden hacer que con los otros elementos que tenemos para salvaguardar la seguridad de los pacientes, pues simplemente no las veamos y confiemos plenamente en las pruebas de laboratorio. Esas pruebas de laboratorio, como precisamente con toda esta variación de vertientes del curso de la enfermedad, nos tenemos que apoyar en más de una prueba desde el lado inmunológico, desde el lado de los inmunensayos, para establecer generalmente la categoría digamos, o el brazo a donde está progresando esta enfermedad. Y también tenemos la suerte de contar hoy con pruebas moleculares que han sin duda reducido también o ayudado a la reducción del periodo de ventana. Clásicamente con la hepatitis B, lo primero que vemos en el caso del espectro de inmunoensayos es la detección del antígeno de superficie para hepatitis B. Esto seguido de una respuesta inmune inicialmente al anticor de hepatitis B, inicialmente precedida por anticuerpos IgM y que persistirá con anticuerpos IgG durante toda la vida de ese individuo, tenga o no curación, de suerte que el core es un marcador de exposición a la enfermedad, pero solito no nos informa si se trata de una infección resuelta o de una infección todavía activa. La resolución de la enfermedad se determina con la detección de anticuerpos anti-HBs, no solo detección, sino incluso titulación. A ciertos títulos se considera que un individuo pues ha sido expuesto, por supuesto, porque aparece pues en respuesta a la infección o a la vacunación. De hecho, vacunamos con antígeno de superficie, pero a partir de ciertos títulos estamos hablando de un individuo protegido y pues de cierta manera no susceptible a la enfermedad. Por supuesto, si estamos hablando de una infección crónica, en este caso no aparecerían los anticuerpos anti-HBs o aparecerían en un título muy bajo y caerían, por lo tanto, sería uno de los marcadores de que estaríamos ante una infección crónica. Adicionalmente, por supuesto, la existencia
o persistencia mejor del antígeno de superficie y del anticuerpo total como marcador de exposición a la infección por hepatitis B. Y por supuesto, la mezcla de estos resultados pues, nos lleva a categorizar la hepatitis B en todos estos diferentes brazos. No voy a entrar aquí en el detalle, pero dependiendo de cómo se den estos resultados, pues podemos tener interpretaciones diferentes, incluyendo los falsos positivos que también hay para hepatitis B. Una de estas pruebas en donde, por supuesto, no tenemos el que quisiéramos, pero no tenemos una especificidad del 100%. El tamizaje, entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí hay varias modalidades. Mayoritariamente en el mundo se hace a través de la prueba de antígeno de superficie. Una menor proporción del mundo acopla al antígeno de superficie el anticor de hepatitis B, que es informativo de estas infecciones más crónicas. Nos ayuda para detectar algunas hepatitis B ocultas también. Y más recientemente, sobre todo los países desarrollados han involucrado, por supuesto, las pruebas moleculares, igual manteniéndolas coexistiendo con las pruebas serológicas, reduciendo el periodo de ventana, pero también informando el estadio en el que estos individuos pues se están allí acercando. La gráfica solo aquí para mostrarles que de todos modos tenemos siempre, esto es incluso para todos los marcadores virales en particular, tenemos lo que llamamos una etapa de eclipse antes de incluso el mismo periodo de ventana. Este eclipse hace referencia al tiempo en el que el agente, una vez el cuerpo está expuesto o el individuo está expuesto, permanece solamente en los tejidos blancos, en este caso en el hígado, por ejemplo, y todavía no está circulando en sangre. Entonces, ese periodo es inevitable que aún teniendo una prueba NAT, por ejemplo, que tuviera un periodo de ventana cerca a cero, no, si seguimos utilizando sangre como el espécimen para hacer la detección, siempre tendremos que tener en cuenta que el periodo de eclipse ahí son unos cuantos días que debe estar ahí, mientras el individuo o el virus mejor está simplemente haciendo su cuadro ahí patogénico en el órgano blanco. No vamos a ver posiblemente, o por lo menos no en títulos que sean posibles de detectar en sangre, entonces estamos abocados a tener de todos modos estos periodos de ventana probablemente para siempre. Aquí, como lo veíamos previamente, aunque la prueba molecular nos ha ayudado de forma buena, como todas, a reducir este periodo de ventana, si comparamos con los minipules frente a lo que teníamos con pruebas serológicas, eso es donde menos ha ganado, digamos, donde menos hemos reducido proporcionalmente el periodo de ventana. Pero claro, si estamos hablando de muestras que podemos hacer individualmente, la reducción pues es bien importante, como lo vimos en el cuadro anterior. Pero tenemos todavía pues estas tres formas, básicamente con estos tres marcadores en el mundo a nivel global. De vuelta, cada territorio tiene ahí sus preferencias en cuáles de estos tres utiliza o los tres en simultáneo, pero esta es la batería que utilizamos en la detección o tamizaje de donantes para hepatitis B. Doctor, Sí, por favor. pasaríamos a lo que sería el break. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer la pausa Pues entonces y nos vemos enseguida. van a ser 10 minutos, estaríamos de regreso 11:10. Pues es Excelente. importantísimo darles a conocer que justo es un campo amplio. Es importante mencionar que Microtech ha implementado sistemas de detección tanto molecular en lo que es la detección de ácidos nucleicos, que está teniendo un alto índice de detección mucho más previo que los anticuerpos, ¿no? Entonces, hoy tenemos disponibles pruebas de NAT, tanto la de hepatitis B, la de hepatitis C, la de HIV, y bueno, contamos con un sistema de automatización total en la parte de anticuerpos, teniendo las mismas pruebas disponibles, y también en el caso de HIV, pues es el combo, tanto los anticuerpos como el antígeno P24, y todo con el fin, bueno, de asegurar la salud del paciente. Pues vamos al break y regresamos. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Ya estamos muy cerca aquí también de cerrar para poder pasar las preguntas. Bien, entonces transicionamos a la hepatitis C. Decía que de alguna manera esta condición tiene proporciones opuestas a los que habíamos mencionado previamente en la historia natural de la enfermedad frente a hepatitis B. Aquí tenemos una gran mayoría, infortunadamente, de individuos que progresarán a una infección crónica y una minoría, correspondientemente, que tendrán resolución espontánea, pero esto es importante tenerlo en cuenta porque tampoco es tan pequeña y da cuenta de algunos individuos en donde tenemos detección por anticuerpos, no necesariamente Recording reflejada in progress. en una enfermedad actual, ¿cierto? Sino como parte de una infección
pasada resuelta. Entonces, solo eso como por tenerlo en cuenta. Por supuesto, estos casos mayoritarios que van a infección crónica tienen sus complicaciones, igual que en el caso de la hepatitis B, cirrosis en una proporción mayor y el carcinoma de hígado, que es la principal causa o la mayor gravedad, digamos, dentro del espectro de la infección. También, efectivamente, es una infección o un virus que se contrae o que fácilmente mejor es transmisible a través de diversos líquidos corporales, incluyendo la sangre, y que no hace muchas décadas atrás, pues fue la ruta, o una de las rutas más importantes de transmisión de la enfermedad fue justamente la ruta transfusional. El tamizaje en este caso lo hemos hecho clásicamente a través del uso de pruebas de inmunensayos, básicamente de detección de anticuerpos anti-HCV. Eso implica que algunos de esos individuos, como lo veíamos ahora, son en su gran mayoría infecciones probablemente crónicas o infecciones reales o activas de la enfermedad, perdón, pero tener en cuenta que algunas de esas pueden ser también infecciones pasadas resueltas, un porcentaje menor, pero que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de comunicar ese resultado a los pacientes. Eh, Tenemos estas otras dos pruebas, el NAT y el antígeno core de hepatitis C, que también son dos pruebas disponibles que ayudan de forma importante a reducir el periodo de ventana de este agente, que es el más grande de todos. Solo con anticuerpos estamos hablando de 60, 70 días, y la reducción que se tiene con los antígenos o con las pruebas moleculares, pues es bien grande. Ya estamos acercándonos alrededor de los 10, 12 días. Entonces aquí es donde ha ganado más peso, importancia, pues la introducción cuando es posible y cuando es también factible, pues por efectos económicos también, el impacto pues en los receptores es mayor. Por suerte no tenemos en la mayoría de los territorios un número grande de infecciones detectadas activas de hepatitis C. La gran mayoría son, es decir, estas otras barreras que tenemos previo al tamizaje parece funcionar muy bien. La mayoría de los individuos son infecciones o bien crónicas o infecciones pasadas resueltas, lo cual es muy bueno porque efectivamente eso en un periodo pues, que es el más largo de todos, el efecto es pues, que el potencial de transmisión de esta enfermedad es más largo, pero por suerte hoy día con las pruebas que tenemos lo vemos mucho menos frecuente que en el pasado. Entonces, para ilustrar esto y no desconocer también la importancia en los territorios que no pueden por diferentes razones introducir la prueba molecular, la prueba de detección de antígeno core de hepatitis C tiene un efecto bastante similar. De hecho, también se utiliza para otros propósitos en el caso del monitoreo en diagnóstico, pero aquí también tiene un efecto en la reducción de la ventana inmune para la infección. En el caso del HTLV, también este es un virus de la familia de retrovirus como el HIV, muy frecuentemente confundido además con el anterior. Entonces, lo primero que hay que trabajar mucho es en el entendimiento, incluso en la población médica, de la infección y las diferencias. Es complejo también porque en una gran proporción de los casos no desarrollará enfermedad. 95 o más, 95 o más por ciento de los afectados, sobre todo si son adultos, probablemente no tendrá tiempo suficiente la infección de desarrollar enfermedad. Entonces es muy difícil comunicarlo porque justamente la proporción o el riesgo para el individuo afectado pues es relativamente bajo. Sin embargo, es un virus que se transmite de forma eficiente no solo por la ruta transfusional, sino tiene otras dos rutas que son importantes desde el punto de vista de salud pública, que es la vía sexual y la lactancia. De hecho, en la mayoría de los donantes que detectamos y de hecho la mayoría del conocimiento que tenemos desde el punto de vista epidemiológico de la enfermedad, tristemente viene más por el tamizaje en los donantes que por los casos, pero se explica justo por esta historia natural de la enfermedad, donde tenemos muy pocos individuos afectados que buscan, digamos, atención médica y por supuesto detectar de forma fidedigna, pues cuántos casos son. Es muy complejo por esa ruta y son los bancos quienes hemos proveído la mayoría de información al respecto de esta enfermedad. Y tenemos pues nuestros territorios ya mapeados y territorios endémicos en donde pues es bien importante no solo la detección en los donantes, sino también la correcta orientación a esos individuos que son detectados como positivos, particularmente del alto riesgo
que hay de que la transmisión sea intrafamiliar, bien sea por la ruta sexual, hablando de padres, por ejemplo, pero el cortar esa, digamos, transmisión de la enfermedad a las generaciones subsiguientes, hay que hablar de esta transmisión vía lactancia, que es bien importante. Entonces es bien difícil esta enfermedad, sobre todo comunicarla a los donantes. Sin embargo, pues la ruta transfusional, como bien lo decíamos, es una ruta, eh, digamos, efectiva para la transmisión de la infección y por supuesto en el que una prueba tamiz nos puede ayudar mucho a reducir la carga de la enfermedad en los receptores. Aquí, sin embargo, tenemos mucho desconocimiento, o por lo menos comparativamente con las clásicas virales, de cómo se comporta en la prueba frente al tema del periodo de ventana. Y la razón no es otra que la enfermedad en sí misma, ¿no? Hay tan pocos casos clínicamente detectados y estudiados para poder tener un mapa exacto de cómo, digamos, se mueve la detección de la enfermedad en el tiempo. Tenemos un estudio muy viejo, pero es realmente el único del que tenemos una certeza media de cuál sería el periodo de ventana estimado, por supuesto, hecho con los marcadores disponibles en su momento. Este es un estudio del 92 que se hizo además en un paciente en el que la transmisión fue por ruta transfusional. Entonces ahí tenemos el estimado y volviendo a los elementos que hablamos antes, es un estimado del paciente receptor de sangre en donde el periodo de ventana se estimó en 51 días con un rango entre 32 a 36, perdón, a 72 días. La enfermedad de Chagas, que es uno de los parásitos que también en buena parte del mundo se tiene dentro de parte del menú de tamizaje de los donantes, generalmente pues es una enfermedad endémica, efectivamente, no todos los territorios tienen el vector particularmente, pero pues la ruta transfusional también fue incluso décadas atrás una ruta importante para pues para muchos de los casos de prevalencia de la enfermedad. Y tenemos una situación relativamente similar al del HTLV, en donde tenemos un periodo muy largo de muchas décadas también asintomático, en el que justamente pues estos individuos pueden ser donantes efectivos a menos de que haya una prueba de laboratorio que interrumpa el potencial de transmisión. Eh, Complicaciones importantísimas a nivel del sistema gastrointestinal y cardiovascular, particularmente este último, que hacen que estos individuos pues tengan una carga en salud importante para los sistemas de salud en los territorios diferentes y que, por supuesto, en la colaboración en términos de por lo menos esta ruta del trasplante o de la transfusión a través de pruebas de tamizaje de donantes, pues sea importante ser introducida en los territorios afectados. Clásicamente tenemos una prueba o un inmunensayo que detecta anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Hay disponibles otros tipos de ensayo más desde el lado diagnóstico. Esta prueba también tiene sus retos específicamente porque muchas de las formas del parásito son diferentes dependiendo del territorio en el que estamos, pero pues son las pruebas básicamente que tenemos y que nos han permitido reducir de forma importante la carga de infección transfusional de Chagas. El, También tiene cierta dificultad por la misma historia natural de la enfermedad, tener mucha información de los periodos de ventana, pero se estima que está alrededor de los 100 días. Efectivamente, aquí tampoco hay tanta información por el fenómeno que ilustramos previamente, pero más o menos es el estimado que tenemos con las pruebas de tamizaje en general disponibles para banco de sangre. Finalmente, con sífilis, que es otra enfermedad y, incluso muy debatida actualmente en términos del efecto que tiene tener una prueba de tamizaje en el menú para los pacientes, porque pues primero tenemos relativamente buen arsenal para su tratamiento. Hay muchos, o mejor, hay muy pocos casos reportados de transmisión transfusional. De hecho, en los últimos 50, poco más de años, no ha habido un caso claramente reportado de infección transfusional. Se presume que tenga que ver mucho con las nuevas condiciones de almacenamiento de hemocomponentes, particularmente de glóbulos rojos. Básicamente las bajas temperaturas parecen tener una influencia muy alta en la capacidad patogénica de la bacteria. Y pues eso ha ocasionado que todavía haya mucho debate de si realmente cuál es el valor para los pacientes y sobre todo de qué tipo de pruebas, porque aquí también tenemos dos pruebas grandes que dependiendo de los territorios se utilizan o se prefieren, porque cada una tiene ahí un poco sus pros y sus contras. El cuadro que ven en la parte derecha, simplemente para ilustrar la historia natural de la enfermedad,
justo importantes desde el punto de vista de banco de sangre, estas infecciones en la categoría de sífilis latente, donde tenemos estos individuos asintomáticos, pero que posiblemente podríamos tener alguna potencial de transmisión de la enfermedad. Entonces aquí pues tenemos un arsenal de detección básicamente enfocado en dos tipos de pruebas. Las pruebas no treponémicas, clásicamente el BDRL y RPR, que tienen sus limitaciones y sus desafíos desde el punto de vista, sobre todo, digamos, de labor. Implica que es una prueba no difícil de automatizar. Y por otro lado, las pruebas treponémicas que son dirigidas, o en este caso están buscando eh, rastros específicos de anticuerpos contra el tripanosoma, son más específicas, pero para ciertos territorios, sobre todo con prevalencias muy altas, pues implica que algunos individuos que ya no tienen la enfermedad y que probablemente no supongan ningún riesgo para los receptores, pues son detectados por la prueba y por lo tanto son descartados como donantes y pues son perdidos, digamos, para el sistema. Pues una prueba que todavía no tiene una acuerdo universal, pero que como prueba o como agente se sigue tamizando aún actualmente, ha vuelto a tener en los últimos años un poco de foco de importancia, más como un marcador secundario del riesgo de los donantes. En algunas poblaciones se monitorea las prevalencias de sífilis en los donantes más como un marcador secundario de qué tanto están las conductas de riesgo de los donantes, así que pues es un indicador un poquito ahí entre comillas, de la salud de los donantes, así que sigue teniendo relevancia de todos modos así como prueba de detección pues para los donantes y para reducir, por supuesto, la transmisión de la infección en los receptores. Creo que con eso he llegado al final de la presentación. Les agradezco mucho nuevamente por su tiempo y por el interés. Y es solo 30 segundos para aquí hacerle una pequeña propaganda a nuestra plataforma educativa que tenemos en AOT en transfusión, se llama el ATHI, es el AOT Transfusion Health Institute, en donde encontrarán información más detallada de todo lo que aquí les expresé. Es completamente gratuito. No tienes que ser incluso usuario de Abbott, pero estos elementos allí los van a encontrar y está en toda la gama de temas en transfusión. Entonces ahí va a ser una buena fuente para todos ustedes si quisieran consultar más detalles al respecto. De nuevo, muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan al respecto. La audiencia virtual, no sé si tenemos alguna pregunta. En la presencial no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues doctor, le agradecemos infinitamente. Me gustaría pedirles un aplauso, por favor. Y bueno, hablar de este mundo de pruebas, de la diversificación, del estadio del paciente, de su relación con la historia natural de la enfermedad, de qué estamos buscando, hacia dónde estemos enfocados. Tenemos un papel muy importante como laboratorio. Somos el apoyo al diagnóstico de los médicos y creo que estar a la altura a las necesidades que tiene cada uno de los laboratorios para dar una respuesta al paciente, pues ahí es donde nos distinguimos, ¿no? Buscar la excelencia en la resolución de las pruebas y también que ustedes puedan contar con un laboratorio que hoy tiene para treponema IgM, IgG, por inmunofluorescencia, por quimioluminiscencia, por enzimoinmunoanálisis, por detección de NAT tenemos HIV, hepatitis C, hepatitis B, que ya son pruebas moleculares que, bueno, están llegando a suplir como tal el diagnóstico porque podemos encontrar pacientes desde muy pocos días porque ya expresan carga viral, ¿no? Ya tienen material genético del virus dentro de su sangre y, bueno, hay que investigar un poco más del algoritmo. Lo que sí es que, bueno, para México vienen dos actualizaciones importantes en las normas, la 253 y la 007, van a tener modificaciones este año, ya entraron los proyectos de norma y ya entra el NAT como un tema de detección. Entonces es importante saber que Microtech ya la tiene implementada, este año la vamos a acreditar y que estamos, bueno, al servicio de todos los laboratorios que requieran de estos servicios. Dígame, doctor. Sí, yo tengo una pregunta acerca de las reacciones cruzadas en el BDRL que están documentadas. ¿Cuándo fiarse y en todo caso, en el caso positivo, pues a realizar alguna de las pruebas de antígeno, anticuerpo que está señalando el doctor?
Escuché la pregunta, sí, muy buena pregunta y tenía, no sé si fue el mismo doctor que la puso aquí en el chat, pero también era sobre el BRL. Sí, el BRL tiene pues unos retos importantes, sobre todo en especificidad. Es una prueba que, infortunada, bueno, en las dos categorías, para ser francos, tiene algunos problemas en falsos positivos, pero de forma más importante en el contexto de la donación, también de falsos negativos. Y por eso ese es tal vez el argumento más fuerte de quienes abogan por tener una prueba treponémica en lugar de una no treponémica para el tamizaje de donantes. Por otro lado, sin embargo, y es la perspectiva de quienes la defienden un poco, es una prueba efectivamente cuando es positiva real, está solo detectándonos infección aguda, infección activa mejor, y por lo tanto de alguna manera discrimina mejor a quienes quienes pudieron haber tenido sífilis en el pasado, pero que ya no, pues mucho que la infección se curó, independiente si fue de la forma en que haya sido, entonces no sacrifica tantos donantes como los centros que de pronto están haciendo la migración a la treponémica, ven ahí que pierden muchos de los donantes que tenían usualmente, que ya eran infecciones del pasado, pero que ahora detectando una prueba, perdón, detectando anticuerpos bajo una prueba treponémica, pues estamos viendo infecciones del pasado ahí que probablemente no tengan ninguna repercusión actual para los pacientes. Esta prueba también tiene otra complejidad y es establecer cuándo es positivo o no. Tiene un efecto importante también de la preparación de la muestra en términos, o mejor, del individuo. Aquí las reacciones cruzadas, incluso el efecto que tiene, por ejemplo, el ayuno es más importante que para cualquier otra de las pruebas que tenemos automatizadas para otros marcadores. Incluso algunos centros utilizan una titulación para poder tener más certeza de cuáles, o poder discriminar, digamos, de cuáles son falsos positivos en pues como resultado de esta prueba, de cuáles son potencialmente verdaderos. Y por supuesto, como lo señalaba el doctor que preguntaba, pues siempre se recomienda la confirmación de ese hallazgo a través de una prueba treponémica. Entonces, ahí está un poquito el debate de los algoritmos, sobre todo en banco, de bueno, si finalmente esto va a requerir una prueba treponémica, pues hagamos entonces la prueba treponémica directamente y nos comemos un poquito el efecto de los individuos que son verdaderamente positivos, no con infección aguda, pero pues que bueno, tienen allí esa huella serológica y vamos más como con confianza de que tenemos mejor sensibilidad en la detección. Entonces, bueno, está un poco ahí todavía abierto ese debate y depende mucho de la situación, prevalencias de la enfermedad en los territorios, etcétera. Así que por eso presento las dos como alternativas. Tenemos centros operando actualmente utilizando pruebas no treponémicas, la gran mayoría en pruebas treponémicas, pero bueno, por lo menos sífilis sí todavía no se escapa de ser un agente en el que tenemos que tener algún tipo de prueba analítica en la detección para los donantes. Sí, aquí sumando un poquito a lo que dice el doctor, en las directrices nacionales tenemos un algoritmo para la detección de sífilis. Lo que nos dice es, inicialmente empieza con lo que es BDRL, RPR, que son pruebas no treponémicas, pero que están buscando como tal una infección activa, ¿no? Cuando hablamos de pruebas treponémicas como el ensayo que tiene disponible Abbott, que son los anticuerpos totales, que nos habla de que hay un combo de G y M y no distingue el isotipo, podemos tener reactividad, pero no necesariamente es que en ese momento tenga esa sífilis, más bien es esa huella que quedó del paciente. Y aquí lo que dicen esas guías es que tenemos que buscar algoritmos adicionales para poder confirmar esos anticuerpos, pero por isotipo específico IgM. Nosotros tenemos disponibles tanto por enzimo inmunoanálisis, el isotipo dependiente G y M, y adicional se sugiere como prueba confirmatoria ya lo que es inmunofluorescencia indirecta. Entonces, como tal, ahí estamos buscando la espiroqueta sobre marcajes titulados por inmunofluorescencia y con eso confirmaríamos un diagnóstico, buscando tanto si fue G, que es una infección pasada, o si es M, es una infección que se encuentra activa. Entonces, es un poquito ya basado a los lineamientos nacionales. De hecho, hay una guía del INDRE para sífilis que estaremos compartiendo también al final de estas jornadas para que puedan descargar todos estos links, ¿no? Es importante saber hacia dónde vamos, qué buscamos, qué requiere el paciente, y nos hemos encontrado con un sinfín
le llamaríamos incongruencias, que el laboratorio A me dijo una cosa, el laboratorio B me dijo otra, y aquí a veces no es tanto el laboratorio, sino conocer el alcance de cada uno de los ensayos que están disponibles en el laboratorio y saber qué es lo que necesitamos buscar, ¿no? Si es un paciente que recién tiene la sospecha de HIV, tiene muy poco tiempo de infección, pues entonces optaríamos por ofrecer un NAT, ¿no? Buscar material genético del virus. Si sabe que ya pasó más de los 90 días, pero ya empieza a sentirse un poco mal, ya empieza la fiebre, pues iríamos ya a empezar el tamizaje como tal con anticuerpos, un combo que nos busque antígeno y los anticuerpos del tipo 1 y del tipo 2, que aunque es endémico el tipo 2 y todavía no hay como mucha información de que en México haya casos documentados específicos de tipo 2, pues no debemos descartarlo, ¿no? Finalmente tenemos que identificarlo y hacer el algoritmo de acuerdo a la norma 010 de Secretaría de Salud y Asistencia, que nos dice un paciente que fue reactivo, confirmas con otra prueba presuntiva o superior en técnica, a lo mejor quimioluminiscencia, iniciaste con una inmunocromatografía y de ahí una prueba confirmatoria, que justo lo que les comentaba en estas regulaciones, actualmente el NAT que se pretende incorporar como una prueba confirmatoria ya es buscar material genético del virus dentro de la muestra, y en el caso de lo que conocemos, de lo que hemos traído, pues es inmunotransferencia o Western blot, que buscamos ciertos tipos de proteínas en sus diferentes fases, ¿no? Estructurales, enzimáticas o de envoltura, para poder determinar si el paciente tiene o no una infección. Incluso en esos ensayos, pues sí se tienen que cubrir ciertas características porque hablamos de que son IgG, ¿no? Esas metodologías no van a buscar ni al antígeno, no van a buscar isotipos IgA o IgM, porque ya estamos buscando una fase terminal de la inmunoglobulina para poder decir si es confirmado. Entonces, la importancia de saber que hay un laboratorio detrás de ustedes que tiene al personal técnico especializado y que los podemos llevar de la mano, está siempre disponible. Doctor, agradecemos su charla y pues nos vemos a las 2 de la tarde para ver BPH.